¿Te imaginas hacer un WOD de CrossFit a una intensidad súper alta, pero que no te cueste nada? Y ver cómo todos se van quedando, necesitan descansar y vos seguís una intensidad muy alta como si nada pasara. Si sos de esas personas que apenas inicia el WOD a los 30 segundos ya está súper agitado y cansado, si no podés sostener un ritmo alto durante todo el WOD y si encima te necesitas tomarte descansos muy largos para volver a entrar en ritmo, y encima en esos descansos te debe pasar que ves que todo el mundo te va pasando en la competencia, en la clase, y no logras alcanzarlo porque no podés mantener una intensidad muy alta. Estoy segurísimo que este video te va a servir un montón, que vas a cambiar mucho tu mentalidad de cómo se entrena CrossFit, que vas a aprender cómo entrenan CrossFit los mejores del mundo y por qué parece que a ellos no les cuesta absolutamente nada. Y en cambio nosotros estamos realizando un WOD, van 2, 3, 4 minutitos, nos queremos morir, queremos abandonar ese WOD y encima para poder continuarlo, como te digo, nos tenemos que tomar descansos muy largos, más allá de los 10, 15, 20 segundos y vemos como todo el mundo nos empieza a pasar y no hay manera de alcanzarlo. Este video lo que quiere, como digo de nuevo, es cambiar la mentalidad del CrossFit y en realidad evolucionó con el CrossFit. Esta mentalidad, la idea es que vos vayas evolucionando con el CrossFit actual. Porque está bien esa metodología de entrenamiento que tal vez la teníamos y que la seguimos teniendo en realidad todo el mundo, de ir siempre al fallo, de siempre querer levantar 500 kilos, porque el CrossFit se vendía así, el CrossFit se entrenaba así y el CrossFit se competía así. Pero hoy en día las competencias, la gran mayor de competencias, al menos las más grandes, porque acá estamos apuntando y este canal espero y quiero que apunte a crear atletas que busquen su máximo nivel, que busquen un nivel elite, un nivel internacional, que busquen ser lo mejor posible cada uno. Entonces, como te digo, el CrossFit antes sí se lo dictaba de una manera y se lo competía de esa manera. ¿Cuál era esta manera? De que ganaba el más pesado, el más gordito, el más alto y grandote, porque podía levantar más kilos, porque vos te ibas a una competencia de CrossFit, tenías 3 eventos, 2 eran RM y el tercero era, no sé, un sprint en la bici, que igualmente lo ganaba el más grandote, el más alto, el más fuerte, el más pesado por lo general. En cambio, el CrossFit ya fue mudando, cada vez, no digo que cada vez pesen menos los atletas, pero cada vez su condición atlética es distinta y fue evolucionando. Hoy en día vemos hasta en los CrossFit Games o en competencias más chicas, más regionales, de que apenas empezás, el primer evento que tenés es, no sé, correr 10K, correr 5K, 8K, nadar, andar en bici. Entonces fue mudándose muchísimo la manera en la que se compite. ¿Y qué es lo que sucedió? Que las competencias cambiaron, pero la manera de entrenar o el pensamiento que tenemos del entrenamiento de CrossFit no cambió. Incluso esto pasa y pasa en muchos deportes, no solo en el CrossFit. Siempre se tendía o se creía que el dolor es lo que te hacía avanzar un pasito más. Que si vos sufría y el sacrificio era lo más importante, no digo que no tenga que haber sacrificio, no quiero brindar ese mensaje, pero de la manera en que vamos a empezar a entrenar o que yo quiero que empiecen a cambiar su entrenamiento, también tiene su sacrificio, cuesta un montón. Lo único que tal vez no esté presente ese dolor físico angustiante que te da ganas de abandonar todo y que veamos quién aguanta más el dolor, porque cada vez está más descubierto que no es 100% necesario. Este entrenamiento del que hablo es el entrenamiento conocido como zona 2 y vamos a ver qué significa zona 2, qué cosa es, qué no es, qué beneficios podemos sacarle y vamos a ver y vas a deducir solito si te está haciendo falta o si es necesario para vos, porque vos tal vez ya tengas cierto tipo de condición que este tipo de entrenamiento no te haga falta. Como digo, este entrenamiento de zona 2 fue establecido o se empezó a hablar mucho en el ámbito de los runners, de los corredores, de los ciclistas luego y de todo lo que tenga que ver entrenamiento de resistencia de larga duración. Pero es muy aplicado ahora a cualquier tipo de deporte, incluso a los deportes de alta intensidad, de un ritmo ahí súper alto, intermitentes, todo. ¿Qué es lo que dice el entrenamiento de zona 2? Que es un entrenamiento cómodo, le vamos a llamar así, es un entrenamiento que yo puedo sostener muchísimo tiempo. Entonces, no es lo mismo un WOD en el que voy a una intensidad súper alta, que voy a aguantar 5 minutos tal vez con una intensidad muy alta, pero ya después necesito, como digo, descansar. En cambio, el entrenamiento de zona 2 es algo que yo puedo sostener más allá de los 30 minutos, 40 minutos. Entonces, imagínate hacer un WOD que puedas aguantar 30, 40 minutos, hasta 1 hora y media o 2 horas. Sería una locura ver cómo cambia totalmente el sentido del entrenamiento. Quiero también que sepan cuándo sirve este tipo de entrenamiento, cuándo no,
y cómo aplicarlo. Vamos a tratar de ver todo en el video de hoy, que desde ya le voy adelantando, va a ser un poco más largo, pero es el video más copado, el más importante, seguramente que alguna vez habré subido yo a algún canal. Y bueno, obviamente aquí quiero entregarle este videito para que vean la manera en la que vienen entrenando y vean si lo pueden corregir. ¿De qué manera se viene entrenando hoy en día? La gran mayoría de planificaciones tiene, obviamente, su parte de movilidad, tiene un poco de levantamiento olímpico, tal vez algo de fuerza y un WOD de 7, 8, 12 minutos. Y de ahí nos vamos a la casa en una horita y media, súper cómodo, súper fatigado, roto entero. Volvemos al otro día, hacemos lo mismo. Algunos le agregan un poquito de accesorio, de musculación al final de la rutina, pero es hacer levantamiento olímpico, sentadilla, un WOD y nos vamos a la casa. Y eso antes podía ser que sí servía, donde buscábamos ponernos cada vez más fuerte porque justamente se competía así. Pero como digo, venimos cambiando mucho la manera que se compite, pero la manera en la que se entrena no ha cambiado. Al menos no ha cambiado en la gran mayoría de personas, porque los mejores atletas del mundo aplican este tipo de entrenamiento que te voy a mencionar bien a lo largo del video y que quiero que vean también cómo aplicarlo ustedes. Este tipo de entrenamiento no es un entrenamiento que se me ocurrió a mí, es algo que ya lleva muchos años, que lo vienen aplicando los mejores y que encima nosotros tenemos acceso a toda esta información. Hoy en día tenemos acceso a cualquier tipo de info, hay entrevistas por todo lado, en YouTube, en los podcasts que hay en Spotify, en donde sea, y estas entrevistas están hechas por los mejores atletas del mundo. Uno de ellos, Rich Froning, 4 veces campeón de los CrossFit Games, Matt Fraser, 5 veces campeón, Justin Medeiros, 2 veces campeón, entre otros atletas que fueron contando cómo entrenan. En su entrevista van tirando sus tips, su manera de entrenar y después cuando vemos cómo entrenan ellos o cómo entrenan los mejores del mundo, decimos, ¿por qué nosotros seguimos comiéndonos el cuento de siempre sufrir, siempre pasarla mal, siempre llegar al fallo? Y si ellos no lo hacen, que en realidad sí lo hacen, pero también le suman este tipo de entrenamiento llamado como zona 2. Ahora, cómo aplicarlo, qué beneficios tiene, de qué sirve, todo eso, como digo, lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, quiero que sepan que si ellos lo aplican, ¿por qué no lo vamos a aplicar nosotros? Entonces, habíamos dicho que el entrenamiento de zona 2 es algo, un entreno que yo puedo realizar de manera cómoda y que lo empezaron a aplicar los runners, los corredores, pero que lo podemos aplicar en cualquier otro ámbito deportivo. Entonces, los runners lo hacen corriendo, los ciclistas andan en bici, los nadadores nadando. Nosotros como crossfiteros también tenemos una manera de implementar este entrenamiento de zona 2, que sería, ya vamos a ver cómo aplicarlo en el CrossFit. ¿Qué es la zona 2 para los runners, para los corredores? Tenemos que saber que antes también los runners entrenaban así, siempre iban con pasadas al dolor, al fallo, ver quién aguantaba más el dolor. Y hoy en día los mejores del mundo, los que cumplen los récords históricos y rompen marcas, hacen mucho más de este tipo de entrenamiento zona 2 que del entrenamiento doloroso. No quiere decir que no tiene sacrificio, sino que el dolor no está tan presente como estaba antes. Este entrenamiento para los runners vendría a ser que un sprint, o sea, correr súper rápido, sería irme a la última zona de esfuerzo súper alto. Y salir a trotar súper suave sería la zona 2 para ellos. ¿Cuántas zonas de entrenamiento existen? Hay varios autores y varios libros que dan distintos tipos de zonas de entrenamiento. Acá yo no defiendo ninguna, pero quiero que sepan que si leen algún autor, puede ser que lo dividan solamente en 3 zonas, otros lo dividen en 4, en 5, 6 y hasta 7 zonas. No me interesa de cuál si quieran apoyar, no me interesa en cuántas zonas lo quieran dividir. Sí quiero que entiendan que el tipo de zona 2 de entrenamiento es una zona suave, cómoda de entrenamiento. Pero tampoco es que es tan cómodo realizar este tipo de entrenos porque son entrenamientos de larga duración, prolongados, que también tienen sus sacrificios, su valor, justamente sí, de esfuerzo, todo, porque ¿quién te va a salir a correr 2 horas sin parar? Casi nadie lo hace. Entonces, también tiene su valor de sacrificio, de actitud, de motivación, todo. Entonces, este tipo de entreno para los runners, como te digo, hacer un sprint al fallo de eso que no puede aguantar ni 5 segundos sería la última zona. Caminar sería mi zona 1 y empezar a aumentar la velocidad, elevar un poquito más mis pulsaciones sería entrenamiento de zona 2. Hay varias maneras de saber si estoy en zona 2 y esto es lo más importante de todo, de respetar la zona 2 de entrenamiento, porque el entrenar la zona 2 requiere de que sí o sí respete de estar dentro de esa zona 2 y que encima lo respete durante un periodo larguísimo de tiempo. Vamos a entrar más en detalle a medida que vaya pasando el video. ¿De qué manera puedo saber si estoy en zona 2?
Una de las maneras, pero que es la más difícil de implementar, es saber a qué, por ejemplo, si soy runner, saber a qué velocidad estoy corriendo. A la velocidad máxima que yo tenga, si yo le saco un porcentaje, un 60% más o menos, yo sé que estoy corriendo a una velocidad que puedo sostener en zona 2, que puedo sostener sin mucho esfuerzo. Otra manera es medir las pulsaciones y si yo sé mi pulsación máxima, por ahí si no la saben, también esto tiene su incongruencia, su inconsistencia, porque las pulsaciones dependen de un montón de cosas. Si estoy medicado, si no sé, tomé un montón de cafeína ese día, si dormí bien, si dormí mal, si tengo algún problema cardiorrespiratorio, cardíaco, tiene que ver con la edad, con la experiencia entrenando, tiene que ver con muchas cosas. Entonces por ahí también es como que le erramos un poquito, es un poco inconsistente si nos basamos simplemente en la frecuencia cardíaca. Además que tenemos que tener un reloj que nos esté midiendo las pulsaciones, que no todo el mundo lo tiene. Pero si lo voy a medir con frecuencia cardíaca, estar entre un 60 y un 80% de mi frecuencia cardíaca máxima es estar en zona 2. ¿Cuál es mi frecuencia cardíaca máxima? Esto también tiene su inconsistencia, por eso no me gusta medirlo así, pero el decir 220 menos la edad es mi frecuencia cardíaca máxima, pero es un resultado así muy vago. Por ejemplo, tengo 40 años, 220 menos 40 sería 180. 180 sería mi frecuencia cardíaca máxima. Si le saco el 60% y el 80%, sé que dentro de esas pulsaciones debería estar manejándome. Ahora, ¿qué pasa? Que no es tan real esto de simplemente hacer 220 menos la edad. Le podemos errar por bastante. Entonces existen pruebas de esfuerzo donde a cada persona le va a dar su frecuencia cardíaca máxima real. Y de acuerdo a eso, sacar este porcentaje y sé que estoy dentro de la zona 2 de entrenamiento. Entonces, si ven, es un entrenamiento que de mi frecuencia cardíaca un 60%, o sea, casi la mitad. Entonces, es un entrenamiento que no me debe elevar mucho las pulsaciones y yo puedo mantenerlo durante mucho tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Porque si no tengo acceso a un reloj que me mida las pulsaciones, si no tengo acceso a que alguien me esté midiendo la velocidad de entrenamiento, lo mejor es fijarse en, hay una regla que es un factor de esfuerzo percibido, que las siglas en inglés es RPE, que muchos la deben haber escuchado. RPE es decir qué tanto del 1 al 10, qué tanto me costó a mí un entrenamiento. Entonces, decir 10 sería hacer ese sprint que no puedo aguantar ni 10 segundos. Decir 1 sería salir a caminar o quedarme acá sentado filmando este video. Y decir 2, 3, 4, 5 ya sería empezar a levantar mis pulsaciones y empezar ya a elevar mi frecuencia cardíaca y empezar a entrenar tal vez de verdad. Estar en zona 2 viene a ser un esfuerzo entre el 3 y el 5. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tanto te costó? Yo siento que me estás costando un 3. Del 1 al 10, ¿qué tanto te costó? Bueno, ya llevo media horita corriendo, siento que ya me estás costando un 5. Entonces, eso es más o menos decir que del 1 al 10, ¿qué tanto te costó? Y manejarte entre un 3 y un 5. Esas son distintas maneras de medir y entender si estoy en la zona 2. Y es tan importante respetar esta zona 2. Yo este tipo de entrenamiento, además de lo que yo digo que lo usa lo mejor del mundo, yo lo vengo aplicando en mí y voy a contarle bien los resultados que fui teniendo. Y quiero que entiendan los errores también que pueden estar cometiendo, porque no solo lo vengo aplicando en mí, lo vengo aplicando en muchos alumnos, en donde, por ejemplo, una de las rutinas era 40 minutos en la Eco Bike, en la Soul Bike. Imagínate estar 40 minutos, no podés pedalar a un ritmo muy alto. Y por ejemplo, de esos 40 minutos, invento números, yo había logrado hacer 300 calorías. Y charlaba con mis alumnos, no, yo metí 600 calorías, Pablito, no doy más, no estoy súper fundido. Se tuvieron que tomar 2 días de descanso, no han encontrado el objetivo que teníamos de ese entrenamiento. Esto también pasa, como digo, el runner, para encontrar su zona 2 dentro de su actividad, que el runner corre, va a correr mucho más lento. Nosotros que tenemos en el CrossFit, qué sé yo, remo y bici, bueno, tengo que hacer remo y bici mucho más lento. Si supongamos, ¿de qué manera utilizaba Fraser para que entiendan un poco más de lo que es la zona 12 del entrenamiento de acumular mucho volumen? Si yo estoy diciendo que hacer un sprint, caminar sería hacer mi zona 1, zona 2 o trotar muy suave, tengo que ver los ejercicios de CrossFit, cómo los puedo adaptar a la zona 2, ya que el nadador va a nadar más lento, el ciclista va a andar en bici más lento, el corredor va a correr más lento. Ahora, ¿cómo lo hago para aplicar yo? Si yo uso la Eco Bike, la Soul Bike, obviamente voy a hacer un ritmo mucho más lento. Si uso el remo, lo voy a hacer un ritmo mucho más lento, sin tanta exigencia.
Si quiero hacer un WOD, lo voy a hacer a un ritmo tan lento y con pesos tan livianos que a mí no me cueste nada. Por ejemplo, yo tengo más de 200 kilos de sentadilla de RM. Hacer un entrenamiento en zona 2 para mí de sentadillas sería ponerme a hacer sentadillas sin peso y realizo, porque imagínate, si puedo levantar 200 kilos, hacer un entrenamiento de sentadilla sin peso sería estar en la zona 2 de mi sentadilla. Y después eso va a hacer que yo rinda mucho más en todos los ejercicios que tengan este patrón de movimiento y ya vamos a entender por qué es que esto nos puede beneficiar. ¿De qué otra manera entonces lo puedo aplicar? Si yo te digo que hacer sentadilla con 200 kilos es mi RP10 y hacer con sentadilla sin peso sería un RP2, 3, 1. Ahora, por ejemplo, yo puedo levantar una mancuerna de 30 kilos para hacer dumbbell snatch, voy a agarrar una mancuerna de 10. Puedo hacer burpees a una velocidad súper rápida, voy a hacer burpees a una velocidad muy lenta. Puedo hacer flexión de brazo, 50 en un minuto, voy a hacer 10, 11 en un minuto. Entonces yo tengo que entender el tema de bajar un ritmo a nivel de entrenamiento a pesar de que esté haciendo un WOD, porque todos estos beneficios de la zona 2 que tiene el entrenamiento lo tenemos que intentar aplicar en CrossFit. No es solo salir a correr o salir a andar en bici. Tenemos maneras de aplicarlo. Si fuera tan fácil de decir que la zona 2 es lo mejor que hay, cualquier corredor vendría a hacer un WOD de CrossFit y no tendría que pasar el trapo. Pero no se da así, sino cualquier corredor dice, me aburrí del correr, me voy a ganar los CrossFit Games. Tampoco se da ese caso. Entonces, no es mágico, no es así súper milagroso, y tampoco es que la zona 2 es solo correr, sino que tengo que entender cómo aplicarla en el CrossFit. Y eso es lo que yo vengo chocando con la gran mayoría de mis alumnos. La otra vez habíamos realizado un WOD de 50 minutos donde yo estaba súper bien y tenía ganas de seguir entrenando y donde la mayoría estaba muerto porque no entendían de que tenían que correr más lento. Usó una mancuerna que no te pese absolutamente nada. Todos usaban la de 22 porque ya están acostumbrados. Yo usé la de 10, la de 15 kilos y me sentía súper cómodo y seguía haciendo como si nada. Hay que sacarnos de la mente eso de siempre terminar fundido, siempre terminar revolcado del dolor y de la quemazón muscular. Entonces, bien, ya vamos entendiendo un poquito qué es la zona 2 y cómo la podemos aplicar. Y acá te quiero dar un ejemplo muy práctico que el mismo Matt Fraser lo cuenta, de que él usaba mucho este tipo de entrenamiento de zona 2. Él realizaba EMOMs muy largos, de 40, 50 minutos todos sus domingos, 2 o 3 veces por semana. Y en estos EMOM utilizaba ejercicios que él hace, o sea, que hacemos normalmente, pero aplicados con este método de entrenamiento de zona 2 de una intensidad baja. Por ejemplo, aunque no lo crean, Fraser utilizaba muchísimo las banditas para hacer pull-up. Entonces, si yo estoy diciendo que hacer sentadilla con 200 kilos en mi RP10, hacer sentadilla sin peso sería una intensidad muy baja, hacer pull-up sería una intensidad alta y hacer pull-up con banditas sería aplicar este concepto de zona 2 a el entrenamiento de las pull-up. Y Fraser no había quien le gane en ningún WOD de CrossFit y si él lo utilizaba, ¿por qué no utilizarlo nosotros? Porque si yo te estoy diciendo hagamos 50 pull-up con bandita, vas y te realizas 50 pull-up cortando encima en 50 series de uno porque no te da más el cuero y después no te podés mover durante 4 días. Entonces, si queremos ser como los mejores, dejemos de copiar solamente las cosas que suben a Instagram. ¿Por qué los mejores del mundo o los influencers del CrossFit, no, me incluyo en ese sentido, no suben este tipo de entrenamiento? Es un embole y es muy aburrido. Yo no te voy a subir mi sesión de 400 calorías en la Eco Bike en 4 horas. Nadie lo va a ver, nadie le va a llamar la atención. Tal vez uno o dos interesados en aprender de CrossFit lo hagan, pero de ahí la gran mayoría no. La gran mayoría prefiere ver en que yo esté sprinteando al fallo en la bici, que después vaya corriendo a hacer peso muerto y que no me pueda mover al otro día y que termine recostado ahí sacando la remera. Eso prefiere la gente de ver de los mejores atletas del mundo, de ver de que Rich Froning termina siempre súper transpirado, revolcado, Fraser, Medeiros, todo. Entonces, ¿qué hacemos? Le copiamos ese WOD que los dejó así, porque creemos que con eso ellos están mejorando y son los mejores del mundo, pero hay un detrás de escena gigante que ahora por suerte cada vez tenemos más acceso, que nos estamos perdiendo y nos estamos perdiendo no solo de aprender, sino de entrenar como ellos también. Así que, sin más introducción, que ya le estiré un montón, quiero ahora empezar a contarte bien un poco más de cómo aplicar la zona 2 de entrenamiento, si bien ya te lo fui diciendo, y quiero que entiendas qué beneficio tiene y por qué tenés que aplicarlo. Primero que nada, ¿por qué surgió esta moda ahora sí súper fuerte de entrenamiento de zona 2?
Y primero que nada, no es una moda porque ya lleva muchísimos años entrenándose así y se vieron resultados increíbles. Pero ahora también hay muchos haters, influencer hater o científicos hater que le tiran un poquito de roña, digamos, a la zona 2, pero ya te voy a explicar también por qué. Para que cuando veas algo en Instagram, veas algo en YouTube y digas, Pablito la está defendiendo full, ¿por qué este dice que no? Sino que entiendas el por qué las opiniones divididas. Porque la ciencia es genial, pero también tiene sus contradicciones, pero en realidad porque hay que analizar por qué dice una cosa y por qué dice otra. Entonces, hay algo fundamental que hay que aprender, pero que no voy a profundizar mucho porque no me interesa dar una clase de biología ni nada raro, que son las mitocondrias que tenemos en el cuerpo. Que las mitocondrias, lo vamos a resumir así, son las fábricas, son las células que tenemos que fabrican energía, son la fábrica de energía. Entonces, mientras más mitocondrias yo tenga, voy a tener más fábrica de energías. Pero tenemos dos maneras de potenciar este tema de las mitocondrias. O puedo tener más cantidad de mitocondrias o puedo tener mitocondrias muy, muy bien desarrolladas. Entonces puedo tener 1000 soldados para ir a la guerra a batallar ese WOD, o puedo tener 500 soldados, pero ultra bien entrenados con una puntería de la mierda, que sé que me van a ganar igual la batalla. Bueno, las dos maneras hay que tratar de entrenar y potenciarla. Tener un montón de soldaditos y encima entrenarlos de la mejor manera para que esos soldados me ganen absolutamente cualquier guerra y cualquier batalla. ¿Qué pasaba con el entrenamiento de zona 2 y este entrenamiento de larga duración? Se descubrió, porque esto también no es que dijeron porque se los ve mejor, sino que a los mejores runners, a runners de elite, a corredores elite y ciclistas elite, se le hizo biopsias musculares. Se les trajo una muestra de masa muscular y se descubrió que tenían una densidad mitocondrial abrumadora, gigante. Nada que ver comparado con el resto de la gente. Entonces tenían una cantidad de mitocondrias abusa comparada con el resto de la gente. Por eso es que se dijo, ah, bueno, la zona 2 es milagrosa, qué bueno que tengan tanta mitocondria, todo el mundo tiene que entrenar en zona 2 para generar más mitocondria. Pero tener que saber que no es solo generar más, sino también es que esas mitocondrias aprendan a fabricar de manera más eficiente la energía que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se descubrió ahora que el entrenamiento de alta intensidad también genera mitocondrias. Entonces, esto que hacemos de CrossFit, de ir al fallo, qué sé yo, también genera mitocondrias. Entonces, está diciendo, no, el entrenamiento de zona 2 no sirve, pero en realidad tiene beneficios mucho mejores si entendemos, primero que nada, todos los beneficios que tiene y de qué manera entrenarlo. ¿Qué sucede? El entrenamiento de zona 2 necesita de un volumen altísimo de entrenamiento. No puedo realizar un entrenamiento de zona 2 menor a 30 o menor a 40 minutos. Entonces, el entrenamiento de zona 2 se ve beneficiado con el volumen alto de entrenamiento. Entonces, mientras menor sea la intensidad, mayor tiene que ser el volumen. Y así también al revés, a la inversa, en el CrossFit, mientras más alta sea la intensidad, menos voy a poder aguantar. Pero de las dos maneras voy a estar estimulando las mitocondrias, ya sea la biogénesis, es decir, que se produzcan más, o ya sea la eficiencia, digamos, de entrenarla mejor esas mitocondrias, esos soldaditos. ¿Cuál sirve más? La zona 2 tiene muchísimo más beneficio. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo soy una persona que entrena 1 hora por día, que tiene que hacer levantamiento olímpico, practicar destreza gimnástica, practicar caminar con las manos, nadar, no te voy a poner a hacer que salgas a correr 50 minutos porque te quedan 10 minutos que usaste para la entrada en calor y te fuiste. No vas a tener grandes beneficios porque, si no, como digo, cualquier runner sería muy bueno en CrossFit, porque CrossFit tiene millones de cosas. Ahora también, si yo te voy a poner a hacer levantamiento olímpico 30 minutos, te ha quedado 30 minutos o menos para salir a correr o hacer un WOD en zona 2, no sirve de nada. Entonces también hay muchas personas que dicen, estoy haciendo zona 2, estoy haciendo zona 2, pero salen a correr 2 vueltas a la manzana. No sirve absolutamente casi de nada. Entonces simplemente está sirviendo para que salga a pasear y pierda ahí tus 10 minutitos dando vueltas a la manzana. La zona 2 requiere de un volumen altísimo y encima mientras más entrenado seas o mientras más experiencia entrenando tengas, cada vez mayor el volumen de entrenamiento que necesitas. Porque sí hay algo que tienen que entender, que el cuerpo se mueve con estímulos que lo saquen de ese equilibrio. Entonces, si yo, mi equilibrio, digamos, hoy en día, no sé, invento un número, todos los jueves salgo a correr 10K. Bueno, mi cuerpo ya está en equilibrio, ya entiende que yo todos los jueves voy a salir a correr 10K. Si yo en algún momento no corro 10,1, 11, 12K, mi cuerpo no tiene por qué salir de ese equilibrio y por qué mejorar. Si yo le causo algún tipo de desequilibrio al cuerpo, bueno, sí, dice, ¿qué onda? Necesito mejorar y va a mejorar. Entonces,
yo tengo que entender que mientras mayor sea mi nivel y más voy a tener que entrenar, y hay algo muy en claro que en esto sí coinciden todos, que mientras mayor sea mi volumen de entrenamiento con el paso del tiempo, mayor estímulo mitocondrial voy a tener, más biogénesis, más estímulo a las mitocondrias para que se vuelvan más eficientes. ¿Qué es lo que sucede con el entrenamiento de alta intensidad? Como digo, está bueno y si tenés poco tiempo, pero si tenés más tiempo de entrenamiento, que este videito creo que apunta un poco más a los que hacen competencias, a los que compiten y que en teoría tienen un poco más de tiempo de entrenamiento, el volumen de entrenamiento en zona 2 sirve muchísimo más, porque va a encontrar estos beneficios y puedo agregarle más volumen sin causar lesiones. No es lo mismo que yo esté usando la mancuerna de 22 kilos, que tal vez ya empiece a hacerme doler el hombro, a que esté, no digamos paseando, porque es un poco más incómodo que pasear, pero moviendo un montón de veces la mancuerna de 10 kilos, termina siendo más lindo para el cuerpo y menos estresante. Y acá hay una palabra muy clave, menos estresante para el cuerpo, usar 1000 veces la mancuerna de 10 kilos que pocas veces la de 22,5. Entonces acá empiezo ya a nombrar, ya nombré uno, se me escapó y me adelanté, empiezo a nombrar uno de los beneficios más grandes que tiene lo que es la zona 2 de entrenamiento. Pero repito, no entrenen en zona 2 si no le van a poder dar el volumen necesario. Y si le voy a dar el volumen necesario, no se pasen, porque algunas veces decimos, ah, bueno, este WOD me pareció tan fácil que voy a meter la mancuerna de 22, ya eleve más mis pulsaciones, más mi desgaste muscular, estoy en zona 2, me paso a 4, vuelvo a 2, paso a 3, paso a 5, me agité, vuelvo a 2, vuelvo a 1. Entonces, ese tipo de entrenamiento no tiene sentido y no le voy a encontrar todos estos beneficios que le voy a comentar ahora. El primer beneficio que tiene la zona 2 es que va a mejorar mi capacidad aeróbica, mi capacidad cardiorrespiratoria, es decir, mi resistencia aeróbica. Y obviamente esto tiene de entrada un beneficio súper directo a lo que es competir en CrossFit, porque si yo realizo este tipo de entrenamiento, yendo a correr, andar en bici, ahora también sumaron este tipo de eventos las competencias. Así que mi resistencia aeróbica va a ser mejor y voy a poder rendir mucho más en este tipo de competencias, de eventos. Beneficio 2 y uno de los más importantes, reduce el costo cardiovascular que me demanda esa misma actividad. Reduce el costo cardiovascular que me demanda esa misma actividad. Fíjate y te habrás dado cuenta, no sé, tal vez que vos no sos tan experimentado o ves a alguien que no es tan experimentado en correr, que corre muy lento y se está muriendo. Tiene las pulsaciones súper elevadas, pero después vemos los corredores más copados que corren a una velocidad increíble y van sonriendo y van, sí, pum, 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 y parece que no les cuesta absolutamente nada. Y de verdad no le está costando. Tal vez a vos salir a caminar, las pulsaciones se te fueran a 180 y ese corredor está con 120 pulsaciones corriendo a una velocidad que a nosotros nos parece increíble, inalcanzable. Entonces reduce el costo cardiovascular, reduce lo que te cuesta hacer cierta actividad y esto se va notando con el tiempo. Entonces vos tal vez hoy correr a tal velocidad te demandaba, todos estos números son como inventados solamente para que se entienda. Yo tal vez correr a 10 kilómetros por hora me demandaba 200 pulsaciones. Ahora correr a 10 kilómetros por hora me demanda 160 pulsaciones. Redujo el costo que me está justamente costando, valga la redundancia, esa misma actividad. Y llevándolo al ejemplo de los runners que corren como si estuvieran paseando, ¿te imaginas hacer un WOD de CrossFit a una intensidad súper alta, pero que no te cueste nada? Y ver cómo todos se van quedando, necesitan descansar y vos seguís una intensidad muy alta como si nada pasara. Tercer beneficio, que el corazón mejora su bombeo de sangre. Bombea mucha más sangre y esto significa que va a llegar más sangre a los músculos, vamos a llegar, como llega más sangre, obviamente va a llegar también más oxígeno, más nutrientes y que esto es obviamente súper beneficioso para todo tipo de actividad y además para la recuperación, que nuestro corazón pueda bombear más sangre, repito, va a hacer que lleguen más nutrientes, que eso va a hacer que se recupere mucho más rápido toda la masa muscular fatigada. Y es por eso que alguien que tiene una capacidad aeróbica, que realiza este tipo de entrenamiento más seguido y tiene ya desarrollada estabilidad, vemos cómo tal vez en un intervalo, supongamos en un EMOM, estamos realizando un EMOM de 10 burpees saltando el cajón y a él le quedan 20 segunditos y a vos también, pero vos ves que él se recupera y puede mantener la intensidad, se recuperó, vuelve a ser rápido, se recuperó y tal vez vos estás haciendo los 10 burpees, te sobraron 20 segundos, después te sobró 15, después te sobró 10, después 5 y ya no llega a completarla porque en esos 20 segunditos tenés una eficiencia cardiorrespiratoria mala, baja, que no te ayudan a recuperarte entre esfuerzos. Además que pasa un día de entrenamiento, hoy lo diste todo, al día siguiente no te puedes mover y no te sentís recuperado. Esto también tiene que ver con que mejores tu salud y tu capacidad cardiorrespiratoria y la capacidad de tu corazón de que bombee mejor la sangre.
Punto número 5 y es copadísimo, mejora nuestro umbral de esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede con estos umbrales de esfuerzo? Que es lo que también diferencian lo que son las zonas de entrenamiento. Nosotros la zona 2 tenemos que saber que es una zona en la que podemos mantener esfuerzos muy sostenidos, 50 minutos, como te digo, una hora. Y una vez que empezamos a aumentar la intensidad de nuestro entrenamiento, lo que va pasando es que a nivel corporal, digamos, a nivel fisiológico nuestro, empiezan a haber cambios desde donde yo obtengo la energía y empieza a acumularse más rápido el ácido láctico y se empieza a acumular más rápido, digamos, la fatiga. Entonces, lo que hace tener mucho tiempo de entrenamiento en zona 2 es mover este umbral, que yo pueda elevar la intensidad y que esa aparición de la fatiga o aparición del ácido láctico de una manera que ya no puedo controlar se dé un poco más tarde porque amplía nuestros umbrales de esfuerzo. Puede forzarme más con menor costo. Entonces, o puedo hacer más con menor esfuerzo, lo digamos así, porque en realidad no es que me esfuerzo más, sino que las mismas cosas me estoy esforzando mucho menos. Entonces, la aparición del otro tipo de sistema energético, ya vamos a tocar un poquito lo que son los sistemas energéticos, pero muy a grandes rasgos. Entonces, la aparición del otro sistema energético va a aparecer un poquito más tarde, porque ya lo tengo ampliado a los beneficios o a las actitudes de este sistema energético, primero el que hablamos, que es el de entrenamiento de zona 2, el sistema energético aeróbico, le llaman. Y obviamente esto lo que hace es pasar directamente al beneficio número 6, que es sostener el mismo ritmo mucho más tiempo. No sé si te sucede, y lo mismo que hablábamos el ejemplo de recién. Entonces yo puedo hacer 10 burpees, descanso 10 burpees y siempre mantengo el mismo ritmo porque estoy todo el tiempo muy bien oxigenado, me estoy recuperando mucho más rápido. En cambio, si tenés mal esta herramienta, digamos, mal esta gestión y mal esta salud y aptitud cardiovascular, cardiorrespiratoria, entonces cada vez te cuesta más y no podés sostener el mismo ritmo. Entonces yo voy a poder sostener un WOD a una intensidad mucho más alta si hubiera sumado mucho más este entrenamiento. Beneficio número 7, podemos sumar mucho más entrenamiento sin acumular mucha fatiga. Es importantísimo aprender a manejar la fatiga y esto siempre trato de enseñarlo a mis alumnos, de que yo no puedo estar haciendo WOD y WOD y WOD y estar fatigado y tal vez el primer WOD yo rendí, segundo, tercer y cuarto WOD doy asco. ¿Qué es lo que sucede? Rendí en uno, supongamos que dentro de todo bien, y estoy acostumbrándome que el 75% de mi entreno, si vamos a hacer este uno de 4, que 3 watts doy asco, el 75% de mi entrenamiento lo estoy haciendo con una calidad malísima. Y mantener la calidad de entrenamiento es súper importante. Entonces, con este tipo de entrenamiento de volumen de zona 2 puedo agregar mucho entrenamiento sin dar asco, porque siempre voy a rendir, porque siempre lo estoy haciendo en intensidad que puedo rendir y que puedo sostener ese esfuerzo. Entonces nos permite sumar mucho entreno sin acumular mucha fatiga y me permite rendir bien en ese tipo de entrenamiento. Beneficio número 8, que mejora nuestra capacidad de ahorrar glucógeno y utiliza mucho más las grasas. Estamos enseñándole al cuerpo a que como fuente de energía utilice las grasas y deje de lado el glucógeno. Tenemos que saber que a nivel grasa tenemos casi de manera infinita en el cuerpo reservas de energía, pero a nivel de glucógeno es muy limitado. Entonces, mientras ese recurso que yo tengo limitado más lo pueda ahorrar, obviamente esto va a ser más beneficioso. El glucógeno va a aparecer mucho cuando ya lo necesite y empiece a elevar mucho la intensidad. Bueno, pero si yo estoy pudiendo elevar mi intensidad y aprovechando el uso de las grasas que tengo en unas cantidades increíbles en el cuerpo, yo sé que esa reserva de glucógeno, cuando tenga que apretar, las voy a tener al 100% y voy a poder rendir mucho más. Entonces, ahorro el glucógeno que no tengo casi en el cuerpo y utilizo mucho las grasas que tengo cantidades increíbles. El beneficio número 9 es que el entrenamiento de zona 2 construye capilares alrededor de las células musculares. Los capilares son vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos justamente suministran la sangre que trae el oxígeno, que trae todos los nutrientes de los que hablábamos recién. Entonces esto va a mejorar la oxigenación muscular y esto va a hacer que yo pueda aguantar mucho más. Tenés que saber, ahora vamos a dividir dos tipos de entreno. Esto sí hay muchos estudios que ya lo habían comprobado. Tenés que saber que mientras más musculoso seas, más le va a costar a esos vasos llegar a toda tu masa muscular. Entonces, mientras más entrenamiento de zona 2 yo tenga, más capilares voy creando, más capilares voy entonces haciendo que lleguen a toda tu zona muscular. Entonces, tal vez vos tenés una masa muscular increíble, pero no estás llegando ahí o no la estás pudiendo utilizar porque no está llegando bien el oxígeno y los nutrientes a toda tu masa muscular.
Entonces el entreno de zona 2 lo que hace es crear capilares, crear vasos sanguíneos que lleguen a toda tu zona muscular de la que está siendo entrenada. Entonces los runners tienen en las piernas obviamente unos vasos capilares, unos capilares sanguíneos muy copados a nivel de masa muscular. Entonces, en el CrossFit, como utilizamos toda nuestra masa muscular, tenemos que no solamente aplicar lo que es correr, sino aplicar, como te digo, estos tipos de WOD, tal vez hacer 1000 dumbbell snatch con las de 10 kilos, para también desarrollar esto que son los capilares a nivel de células musculares en los hombros, en la espalda, en los lumbares, en los glúteos, en toda la masa muscular que utilizamos en el CrossFit. Que mejoremos nuestra capilarización va a hacer que ese músculo se oxigene mucho más, mucho mejor y que pueda resistir muchísimo más, que sea una locura la diferencia. Otro beneficio que es importantísimo mencionar es que el entrenamiento de zona 2 no libera casi nada de cortisol como si lo hace un entrenamiento de alta intensidad que sea más agresivo, digamos, para el cuerpo. El hacer entrenamiento de alta intensidad, el hacer crossfit o intervalos, lo que sea, genera mucho estrés en el cuerpo, entonces libera mucho esta hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Y sabemos que tiene sus contraindicaciones, obviamente, que tengamos tanto cortisol en el cuerpo. En cambio, el entrenamiento de zona 2 no libera casi nada, entonces lo que hace es que nuestro proceso de recuperación también sea mucho más rápido y mucho mejor. Y además que no andemos estresados por la vida, porque también el desgaste físico que nos genera el entrenamiento nos va afectando nuestro día a día. Hace que vayamos con menos ganas a trabajar, menos ganas de entrenar, menos ganas de sociabilizar, más ganas de tratar de buscar cosas que nos relajen un poco y que nos ayuden a descansar. Entonces, como que también nos va haciendo su daño, digamos, colateral en el entrenamiento de alta intensidad. No estoy diciendo que es lo peor del mundo, hay que seguir haciéndolo y a esa conclusión vamos a llegar al final, pero estoy marcando qué beneficio directo tiene en relación el zona 2 con el entrenamiento de alta intensidad. El entrenamiento de alta intensidad hecho en uso y abuso así todo el tiempo, termina al contrario matando tus mitocondrias y termina haciendo que no se puedan recuperar de esos esfuerzos súper altos. Entonces voy a terminar teniendo menos mitocondrias, que obviamente es todo lo que no queremos, porque ya habíamos dicho que las mitocondrias son nuestra fábrica de energía, son nuestros soldaditos que van a ir a la guerra con nosotros a pelear ese world. Entonces, si yo termino matando a mis soldados por la exigencia de no darle un descanso, de no hacer una descarga de entrenamiento, de no bajar la intensidad de entrenamiento, cada vez voy a tener menos soldaditos y cada vez me va a costar más algunas cosas a nivel de entrenamiento, a nivel rendimiento. Y los soldaditos que sobrevivan van a ser unos cracks. La verdad que podríamos mandarlos eso a pelear contra 10. Pero el tema es que mientras más tenga y mientras mejor entrenados estén esos soldaditos, más guerras obviamente voy a poder ganar. Y el último punto que quiero de nuevo repetir y lo voy a seguir repitiendo es que si los mejores del mundo lo utilizan, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué nosotros solamente entramos a Instagram, vemos un bot súper demoledor, lo guardamos y lo queremos copiar, le hacemos un screenshot, una captura de pantalla y decimos de qué buen bot lo voy a hacer? Este entrenamiento no se sube a redes, es más aburrido, llama mucho menos la atención. No voy a ver nunca que Frony me suba salí a correr 50 minutos y que se te suba un reel de 50 minutos. Al contrario, te sube su WOD que nos está tirando burpee, peso muerto, pull-up, o te sube el WOD tal vez con lo que compitió, pero toda la preparación previa de él es muy distinta a lo que creemos. Toda la preparación previa de Matt Fraser, haber ganado tantos games, es distinta a lo que creemos. La preparación que tuvo Justin Medeiros al haber ganado también su CrossFit Games es muy distinta a lo que uno cree. Y pareciera que es lo ideal solamente hacer entrenamiento de zona 2 y que estoy en contra ahora de la alta intensidad, pero al contrario, sino que lo que quiero, el mensaje que quiero brindar es que hay que aplicar de las dos cosas. Además que el entrenamiento de zona 2 perdón, el entrenamiento de alta intensidad es también ideal porque así se compite. Entonces, si yo pudiera utilizar los dos mundos, sería el mejor atleta que existe de CrossFit, al menos mi mejor versión. Repito que si bien hay mucha gente y muchos estudios científicos que apoyan el entrenamiento de zona 2, también hay científicos y gente que no está a favor de la zona 2, sino que está en contra. Pero, como digo, hay que agarrar con pinza todos los estudios, los que hablan bien y los que hablan mal. Los que hablan bien, como te digo yo, todos estos beneficios son reales, están probados científicamente, hay muchos estudios, pero hay que ver en quiénes se estudiaron. También tenemos que ver, ese, como digo, esa biopsia muscular que se hizo y se analizó cuánta cantidad de mitocondrias tenían, se lo hizo en los atletas más elite, en los atletas más copados, en los que tienen un volumen altísimo de entrenamiento. No se la hizo en Pablito que sale a correr una vez a la semana o en alguien que recién está empezando y que tiene que a los 15 minutos que sale a trotar se está muriendo. Hay que tener mucho cuidado también con esos tipos de análisis de estudios. Entonces, ¿tiene beneficios? Sí, pero vamos a tener que intentar aplicarlos como ellos.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué están en contra? Y dicen también que el entrenamiento ahora de alta intensidad es lo mejor, porque el entrenamiento de alta intensidad sirve más que nada para la gente que no tiene tiempo de entrenamiento y porque el entrenamiento de alta intensidad encuentra resultados mucho más rápido. Incluso a las 4 o 6 semanas se encontraron resultados muy copados a nivel de VO2 max que lograba producir la gente, que lograba tener, perdón, su nivel de VO2 max, y se encontraron resultados más grandes a nivel también mitocondrial. ¿Qué es lo que sucede? Que el entrenamiento de zona 2 tiene su procedimiento un poquito más lento, pero así también tiene su techo muchísimo, muchísimo más lejos. Entonces, si yo digo, bueno, de acá a 4 semanas compito, no me voy a poner a salir a correr maratones tal vez, sino que yo necesito un tiempo más prudencial y más prolongado para poder encontrar verdaderos beneficios del entrenamiento de zona 2. Pero entonces, si yo sé que el VO2 max o mis condiciones, digamos, deportivas van a mejorar más con el entrenamiento de alta intensidad en 4 semanas, bueno, sí, lo aplico. No quiere decir que la zona 2 está mal. Quiere decir que la zona 2 requiere más tiempo y que si lo empiezo a aplicar ahora, más rápido voy a empezar a encontrar sus beneficios y obviamente así voy a poder extender mi techo mucho más lejos. El entrenamiento de alta intensidad tiene su techo mucho más bajo. ¿Encuentra beneficio mucho más rápido? Sí, pero su techo es mucho más bajo. Entonces, ¿queremos ser un atleta para de acá a 2 meses y quedarnos estancados? ¿O queremos ser un atleta que encuentre su techo de acá a un tiempo? E incluso estos beneficios de la zona 2 se lo empiezan a encontrar los 3 meses. Beneficios, claro, hablo, que se noten a niveles grandísimos de entrenamiento, empiezan a notarse a los 3 meses. No es nada de tiempo 3 meses. Piensen que algunos, por ejemplo, yo vengo casi 8 años entrenando CrossFit y decir que en 3 meses voy a encontrar resultados que ya lo empecé a notar porque yo hace 3 meses empecé a aplicar este entrenamiento de zona 2. Entonces, decir 3 meses de 8 años no es absolutamente nada. Entonces, lo invito a todos que empiecen a aplicarlo y que lo apliquen de la mejor manera, porque yo en mis rutinas y en mis alumnos ya lo estoy aplicando, pero no siempre están bien aplicados porque no entienden el concepto de mantenerse en un ritmo cómodo y estable. Así también te invito a que si no sos mi alumno y querés tener acceso a mis rutinas de entrenamiento, me puedes dejar un mensajito por Instagram, te lo voy a dejar el enlace acá en los comentarios del video y te voy a regalar una semanita de pruebas para que veas cómo aplico yo este tipo de entrenamiento a las rutinas diarias que hacemos de CrossFit. Entonces, vamos cerrando el video y vamos encontrando las conclusiones. Realizo entrenamiento zona 2, es importantísimo si quiero llegar a un nivel mucho más alto de mi CrossFit. Entonces, y que entiendan que el entrenamiento de zona 2, si bien parece de muy baja exigencia, luego me ayuda a mantener exigencia mucho más alta con un mayor tiempo. Por eso es que los corredores corren, parece que están literal caminando, pero después cuando van a correr, corren a velocidades increíbles y la logran sostener con un nivel bajísimo de esfuerzo. Eso mismo tenemos que llegar a entender nosotros. Vamos a hacer WOD mucho más largos, vamos a salir a correr también, para que luego los WOD mucho más cortos yo logre mantenerlo a una intensidad mucho más alta. Además, tienen que entender, y habíamos dicho que íbamos a hablar un poquitito nomás de lo que son los sistemas energéticos. Sistema energético existen tres en el cuerpo: el sistema aeróbico, el sistema glucolítico y el sistema de la fosfocreatina. Sistema aeróbico, digamos que justamente como dice la palabra, utiliza oxígeno y utiliza la oxidación de las grasas para obtener energía. Sistema glucolítico va a utilizar el glucógeno y sistema fosfocreatina justamente está utilizando la creatina para volver a producir ATP. Ya en otro videito vamos a tener la oportunidad de aprender todo eso. El sistema aeróbico lo voy a mejorar muchísimo, obviamente haciendo este tipo de entrenamiento de zona 2, pero no es que el sistema aeróbico, como se conoce, solamente participa en este tipo de WOD o participa en este tipo de entrenamiento. Hay muchos estudios, por eso es que se apoya tanto el entrenamiento de zona 2, porque el sistema aeróbico está en la gran mayoría de WOD. Primero, otro detalle a tener en cuenta es que se utilizan los tres. ¿Qué tanto se utiliza cada uno? Depende de la intensidad en la que yo esté. Pero con este dato estoy seguro que te va a volver loco y estoy seguro que te va a hacer entender un poco más por qué entrenar este sistema aeróbico. Se creía en realidad que el sistema aeróbico lo utilizaba cuando salía a hacer 40 minutos RAM, 30 minutos en bici y 50 minutos en bici, y que, por ejemplo, si yo realizaba un sprint súper rápido, no lo utilizaba y simplemente aparecía el sistema de la fosfocreatina. Y el sistema de la fosfocreatina aparece cuando la intensidad es altísima y el esfuerzo dura menos de 10 segunditos, 5 segundos. El glucolítico ya un poco más y el sistema aeróbico, obviamente, mucha más duración. Pero como digo, se creía que el sistema aeróbico aparecía solamente cuando salía a correr 30, 40 minutos, me ponía, sentaba en el remo y andaba una hora, o salía a andar una hora en bici.
pero se estudió de qué fuentes de energía, de qué sistema energético obteníamos la energía en distintos tipos de esfuerzos. Y ahora, se puso a algunos corredores a realizar 400 metros a la máxima velocidad posible, o sea que quemen todo lo que puedan en esos 400 metros, que algunos lo hacían en un minuto, o menos, o un poquito más. Se encontró que más del 50% de la energía que se utilizaba para ese sprint que dura un minuto, más del 50% venía del sistema aeróbico. Entonces, como que cambió totalmente y ahora entonces entra el pensamiento. Perdón, antes de adelantarme. Ahora también se estudió en el CrossFit ver de qué sistema se obtenía la energía y vamos a verlo con un ejemplo muy claro que está estudiado obviamente. El FRAM. El Fran es un WOD extremadamente intenso para el CrossFit. El Fran es un 21-15-9 de thruster y pull-up. Muchos de mis alumnos lo hicimos ya muchas veces y tenemos que saber, y se habrán dado cuenta, que en el Fran el nivel de exigencia es altísimo. Empieza a quemar mucho los hombros, las piernas, el agarre quema que no da más. Empiezo a respirar por la boca. En la primera ronda nomás de 21 thruster ya y siento que me estoy súper fatigando, súper quemando, súper exigiendo y uno que entiende un poco de todo esto de los sistemas energéticos creería de que toda esa energía para realizar un FRAM se produce gracias al sistema glucolítico o al sistema de la fosfocreatina. Pero no, hasta más de un 60% proviene del sistema aeróbico. Entonces, con esto estoy queriendo decir que si yo tuviera un mejor sistema aeróbico, si yo saliera a correr un poco más, yo bajaría el tiempo de mi FRAM. Es muy probable, pero este entrenamiento aeróbico lo voy a aplicar como el CrossFit, tal vez haciendo muchísimos thrusters como hace Justin Medeiros con barra vacía, tal vez haciendo muchísimas pull-ups como hace Matt Fraser con banditas y utilizando y aplicando este sistema de entrenamiento de zona 2 de entrenamiento cómodo con los movimientos funcionales que tiene el CrossFit, con los thrusters, con los dumbbell snatch, con los burpees, devil press, pelota a la pared. Si yo uso la pelota de 12, paso a utilizar la de 3, paso a hacer un ritmo más lento. Entonces, yo mejorando mi sistema aeróbico, también puedo mejorar estos WOD que se creían que el sistema aeróbico no tenía nada de participación y que era toda exigencia súper alta y que quema. Pero mira qué loco que la gran mayor parte de energía se obtiene gracias al sistema aeróbico. Entonces, ¿cómo no aplicar este tipo de entrenamiento? ¿Cómo no aplicar esta metodología para lograr mejorar mi sistema aeróbico? ¿De qué manera la voy a aplicar y de qué manera lo aplican los mejores crossfiteros del mundo? Acá hay un poquito de no ambigüedades, pero de distintas maneras de aplicarlo. Rich Froning realizaba muchísimo de sus días de entrenamiento, algo muy habitual como realizamos vos y yo, que es hacer su bloque de levantamiento, algún WOD que tenía ganas de hacer, porque él es muy famoso porque casi no se planificaba, sino que iba y decía, pum, quiero hacer esto y lo hacía, pero terminaba el WOD, pum, salía a correr ahí en la finca esa donde él entrenaba, en el garage, salía a correr 30, 40, 50 minutos, casi todos los días de su entrenamiento. Entonces le daba esa altísima intensidad y también aplicaba un entrenamiento de muy baja intensidad, incluso post-WOD. Justin Medeiros, ¿cómo lo aplicaba? Sus entrenamientos hacia al revés empezaban con este entrenamiento de zona 2. Andaba en la bici, salía a correr, usaba el remo, no en la Eco Bike, porque esta es más difícil mantener una intensidad baja, sino en la otra, la que es como una bici de spinning. Salía a trotar súper suave, 30, 40 minutos, aplicaba su base ya de zona 2 y recién aplicaba su entrenamiento de levantamiento olímpico, de fuerza, y lo que sean los WOD ya de alta intensidad. Utilizaban mucho los thrusters con barra vacía para acostumbrarse a ese movimiento y generar volumen en ese movimiento. Entonces utilizaban mucho WOD con peso corporal, sentadillas, flexión de brazo, abdominales normales, sin peso, sin GHD, para poder acostumbrar al cuerpo a esos movimientos, a un volumen súper alto y después poder darlo todo en un volumen mucho más bajo. Y repito que Fraser lo utilizaba, lo mejor es tratar de controlar el volumen porque yo tengo que intentar cada vez aumentar más mi volumen. Como lo hacía Fraser y la mejor manera de hacerlo o la más fácil es utilizando EMOM. No puedo utilizar un AMRAP para este tipo de entrenamientos porque tal vez hoy yo te pongo un AMRAP de 30 minutos que sea el mismo. Yo te pongo un AMRAP hoy, das 2 vueltas. Te pongo el mismo AMRAP de acá a una semana y me das una vuelta porque estás más cansado. Entonces Fraser, ¿cómo lo utilizaba? Con los EMOM, porque ahí vos podés medir exactamente lo que estás haciendo. Entonces Fraser decía, minuto 1, un EMOM de 20 pull-ups con bandita. Minuto 2, 20 abdominales así sin peso. Minuto 3, 20 flexión de brazos. Bueno, de acá a una semana volví a hacer lo mismo, pero hacía
21 pull-up con bandita, 21 sentadillas, 21 esto, y así va aumentando de manera muy fácil y controlable el volumen. Porque cada vez tenés que ir aumentando más el volumen, como te dije, para poder cada vez encontrar más resultados y no estancarte en los resultados del entrenamiento de la zona 2. Y el mejor consejo que te puedo dar es que controles de verdad la intensidad. No puedo agarrar un WOD de zona 2 de 40 minutos, un WOD de estilo Kyrox tal vez, y realizarlo en intensidad tan alta que yo me esté escapando todo el tiempo de la zona 2, volviendo, bajando a zona 1, porque así no vas a encontrar ningún resultado. Entonces, si yo te programo un WOD de zona 2 o si encontrás un WOD de zona 2 que quieras realizar, mantenete en esa zona 2. Es mejor salir pensando en que, uy, no me exigí, a que, uy, me exigí de más. Mientras más margen de mejora haya, va a ser mejor para este tipo de entrenamiento. ¿Cuántas veces tengo que realizarlo? Va a depender de tu base aeróbica o de tu base de justamente de este sistema aeróbico que tan buena sea. Yo estoy intentando aplicarlo 3 veces a la semana o 4 hasta que mi base mejore, pero no tengo que dejar de realizar los entrenamientos de alta intensidad. Otra cosa, mientras más alejado esté de mi competencia, mejor va a ser utilizar estos entrenamientos de zona 2. Mientras más cerca esté, más tengo que entrenar cómo se compite, es decir, con la alta intensidad y tal vez un poquito más corto. Pero si yo tengo una muy buena base de entrenamiento en zona 2, voy a rendir mucho más en esos WOD de alta intensidad. Entonces, aplícalo al menos, mínimo, como mínimo 3 veces a la semana. Tenés que saber que son WOD de más de 30 minutos mínimo. Más de 40 en realidad sería lo ideal, pero no todos disponemos de este tiempo. Entonces, si yo quiero decir voy a realizar un WOD en zona 2, 20 minutos, no tiene sentido. Realiza uno de alta intensidad con si tenés ese pequeño tiempo nomás. Y lo ideal, si bien Froning no lo aplicaba así, si bien Medeiro no lo aplicaba así, yo intento y prefiero que lo separen, que por ejemplo a la mañana realice mi entreno de zona 2 o de alta intensidad y por la tarde ya realice un entrenamiento distinto, digamos, contrario al que ya realicé. Otra cosa también que si yo necesito o en realidad puedo solamente hacerlo dentro de mi misma sesión de entreno, tratar de recuperarte entre uno y otro y lo mejor tiene que ver es cuál aplico primero, el que vos creas conveniente para rendir mejor en los dos. Si, por ejemplo, tenés un WOD de 10 minutos, peso muerto, burpee, bici, y después tenés también que salir a correr 40 minutos, fíjate en qué orden lo vas a poner para rendir lo mejor posible en los dos. No puedo realizarle correr 40 minutos y voy a estar ultra fatigado y después voy a dar asco en la bici, en la corrida, en los burpees, en los pesos muertos. Entonces realiza en el orden que vos creas conveniente para rendir lo mejor en los dos y trata de tomarte un pequeño descanso. No podemos imitarlo a Froning porque él hacía eso directamente, porque Froning salía de hacer un WOD ultra exigente y se iba a correr y ya estaba súper acostumbrado. Entonces nosotros necesitamos separar, necesitamos tal vez hidratarnos un montón en el medio entre un WOD y otro, entre un trabajo y otro, alimentarnos con algo que sea ahí obviamente de rápida digestión y disolución para que podamos rendir, perdón, lo máximo posible en los dos entrenamientos. Si te quedó alguna duda de este videito, si quieres que te aclare algo más en el video, no hay ningún drama, déjamelo en los comentarios. Y si querés tener acceso a mi rutina de entrenamiento, que tengo una semanita para regalarte y mostrarte cómo utilizo este tipo de entrenamiento, déjame un mensajito por privado, escribime al Instagram que te lo dejo acá abajo o al WhatsApp que también te lo dejo acá abajo. Pero me encantaría también que le des un me gusta al video, que te suscribas si podés y que obviamente me dejes un comentario diciendo si te sirvió o si entendiste todo o no de este videito. Muchísimas gracias.